Buenas noches, vamos a contar esta historia de adelante para atrás. En la tarde, al final de la jornada, Claudia Sheinbaum escribió en X, antes Twitter, la campaña de guerra sucia contra nuestro movimiento es tan burda que el gobierno de Estados Unidos salió por segunda ocasión a aclarar que no hay ninguna investigación contra el presidente López Obrador. Hay que recordarles que el que fue su secretario de Seguridad está preso por vínculos con el narcotráfico. Nosotros, propuestas, propuestas y propuestas, y ellos, mentiras, mentiras y mentiras. Claudia Sheinbaum escribió ese mensaje en la tarde una vez que el vocero de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, John Kirby, declaró que el Departamento de Justicia de aquel país deja en claro que no hay ninguna investigación contra el presidente López Obrador y que si lo hubiera, el área de Seguridad Nacional tendría que haberla revisado. Bueno, ¿y todo esto por qué? Porque desde la mañana el presidente López Obrador anunció que venía en camino un texto del New York Times, un texto en donde se daría cuenta de una supuesta investigación del gobierno de Estados Unidos sobre relaciones de asesores, colaboradores y familiares del presidente con cárteles criminales. Esto se habría dado en 2018, concretamente con el cártel de Sinaloa y con su líder Ismael El Mayo Zambada y también con los Zetas. La propia nota del New York Times exponía que las autoridades de Estados Unidos nunca convirtieron esa investigación en un asunto judicial, en una investigación formal. La corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos. ¿Qué opinión les merece? Nada de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times. Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times. Son unos calumniadores profesionales de fama mundial. El New York Times es un pasquín inmundo, da vergüenza, son unos calumniadores, dijo el presidente, quien le pidió al gobierno de Estados Unidos si podía aclarar la existencia de una investigación judicial en su contra, una investigación legal, formal. ¿De qué manera esta nueva relación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países? De ninguna manera, no pueden afectar. Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación, nada más que vamos a seguir hablando del tema. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Y como vimos, el gobierno de Estados Unidos respondió pronto y respondió que nadie investigaba allá al presidente López Obrador. A media mañana, después de esas declaraciones del presidente López Obrador, el New York Times difundió la nota en sus plataformas digitales, difundió asimismo un texto en donde critica que el presidente López Obrador hizo público el número del teléfono de una periodista coautora del trabajo tan criticado por la presidencia. Escribió el New York Times: hacer pública esa información es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. A grandes rasgos, ese fue el choque de hoy entre el presidente López Obrador y el New York Times, con la confirmación del gobierno de Estados Unidos de que allá, en aquel país, nadie está investigando hoy al presidente mexicano. En otras cosas, vamos a ver esto, porque esto sigue ocurriendo. Se da el debate político, van a empezar las campañas, se habla mucho, pero esto sigue ocurriendo. Es otro asalto, otro más, a transportistas. Este se dio
en la carretera México-Querétaro, pasando el kilómetro 50 con dirección a Tepoztlán. Es un asalto ayer, hacia las 9:30 de la mañana. Fue grabado por cámaras del vehículo que iba escoltando al camión que fue asaltado. Esto ocurrió. Todo inicia a las 9:30 de la mañana, cuando estos 3 vehículos que participan en el asalto, una camioneta blanca con caja, esta SUV plata y esta otra azul oscuro, rebasan el vehículo escolta del camión de carga. 25 segundos después, los asaltantes aprovechan la curva para tender un muro y frenar al camión de carga. La camioneta blanca con caja rebasa y le cierra el paso al camión de carga, obligando al conductor a bajar la velocidad. Pero este intenta esquivarlo y volantea abruptamente hacia el carril izquierdo. Ahí ya lo esperaba la SUV plata, que le impide seguir adelante. El conductor reacciona y trata de evadir el muro que le tendieron, acelerando hacia el carril derecho. Pero la SUV azul, que se quedó cubriendo la retaguardia, terminó por encajonarlo. Los custodios privados poco pudieron hacer, porque al tratar de orillarse para auxiliar al conductor del camión de carga, fueron alcanzados por los tripulantes del SUV azul, quienes les dispararon sin herirlos. Solo les quedó acelerar para reportar el asalto y solicitar el apoyo de las autoridades, que no llegaron a tiempo. Los asaltantes, estos que quedaron grabados junto con sus vehículos, el chofer junto con la carga del camión, desaparecieron. Por la tarde, las autoridades solo recuperaron el camión vacío. Un asalto más. Y ahí que se hagan cargo las personas asaltadas, a ver qué es lo que pueden hacer. Seguramente tienen seguros. Y, en fin, la México-Querétaro rumbo a Tepozotlán. Dije hace unos momentos Tepoztlán, no, es Tepozotlán. Y bueno, y hablando de asaltos, vamos a ver esto. Hoy en la tarde, normalistas, asaltos a transporte con carga. Normalistas de Guerrero saquearon, vandalizaron y trataron de quemar una camioneta de la empresa Barcel. Esto porque estaban haciendo protestas en Chilpancingo. Los normalistas exigen la liberación de 39 compañeros que fueron detenidos en Acapulco cuando estaban tratando de robarse un camión de transporte. La camioneta de Barcel no se quemó en su totalidad, pues personas cercanas al lugar lograron apagar el incendio. Luego de esto, los normalistas bloquearon por 2 horas la autopista del Sol, se retiraron cuando llegó la Guardia Nacional. Entonces, pues ahí están los transportistas, librando como pueden los asaltos del crimen, y luego también se pueden llevar estas sorpresas. Hay una protesta y como hay protesta, hay permiso para vandalizar una unidad con transporte, en este caso de una empresa, de la empresa Barcel. Después de las imágenes que vimos hace 2 días del enfrentamiento entre la familia michoacana y los tlacos en la Sierra de San Miguel Totolapan, en Guerrero, hoy se informó que estos 2 grupos habrían pactado una tregua. Se informó, es muy difícil probar que esto esté ocurriendo, pero de acuerdo con fuentes del medio local El Sur, que suele ser muy acertado, muy preciso, esta tregua se dio mediante una llamada entre los líderes de los 2 grupos. Por un lado, un señor Onésimo Marquina Chapa, quien le dicen el Necho, y por el otro, los famosos hermanos Johnny y Alfredo Hurtaga o Lascuaga, a quienes apodan el pez y la fresa. No hay detalles de los acuerdos de la tregua, mucho menos testimonios en el lugar, pero desde ayer estos 2 grupos ya estarían replegándose. Veremos si se dio esta tregua, cuánto tiempo dura. Y bueno, y en la ciudad de los atentados, porque pues en eso se está convirtiendo la Ciudad de México, personas en motocicleta que con razonable facilidad atacan y salen a matar a personas. Esta tarde fue asesinado en Periférico Sur, a la altura de Plaza Arts, uno de los centros comerciales más importantes, probablemente el centro comercial más importante del sur de la Ciudad de México. Un hombre, Juan Martín Larrauri,
iba en un auto, en un BMW, fue alcanzado por personas en una motocicleta, le dispararon, según la autoridad, 2 veces por el parabrisas y lo mataron. El auto cayó en una excavación profunda de una construcción y fue sacado de ahí hasta la noche. Y lo mataron. Luego se dijo y se recordó que hace un año, más o menos en abril, Juan Martín Larrauri había sido detenido luego de que agentes de la policía de la ciudad catearon un predio y encontraron ahí autos de lujo, entre otros. Algunos autos, según se informó, venían de Estados Unidos, tenían reporte de robo. En ese entonces la policía encontró o informó haber encontrado facturas falsas de otros vehículos a nombre del instituto para devolver al pueblo lo robado. 2 meses después de su detención, Martín Larrauri obtuvo su libertad condicional. Pero más allá de todo eso, otra vez, hoy en la Ciudad de México, personas en motocicleta dispararon para matar a alguien. En ocasiones fallan y no lo consiguen, en ocasiones aciertan, como hoy enfrente de Plaza Arts. Claudia, y hablando de atentados. Ciro, buenas noches. Hablando de atentados, desde hace casi 4 meses hemos dado cuenta de este otro atentado, el de Juan Pablo Izquierdo, colaborador cercano a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Hace 2 semanas platicamos con él, nos dijo que quería regresar a trabajar y ya está de regreso en su oficina. Pero no solo nos dijo eso, también nos dijo que la Fiscalía de la Ciudad de México se está burlando de él. Es amargo el sabor, pero deseaba volver. Ese amargo sabor de un deseoso regreso a la vida. Me retroalimenta, me ayuda, como no te imaginas. Estoy contento de regresar a mi trabajo. Yo pensé que te vería ya sin la sonda. Yo también lo esperaba así. Con el mismo deseo que Juan Pablo espera a la Fiscalía de la Ciudad de México, no deje su atentado en el olvido. ¿Qué ha pasado con la investigación? ¿Te han dado una respuesta ya de parte de la Fiscalía de la Ciudad de México? A raíz de la entrevista que Abril me diste hace 15 días casi, fue que hicieron caso. Porque a la semana me llegó un documento donde me citan para el 19, que fue el lunes. Desafortunadamente, la licenciada que me cita en la Fiscalía de Asuntos Relevantes no estuvo presente. Me tuvo que atender otro licenciado, el cual desconocía mi caso. Ellos me habían citado para hacer un estudio socioeconómico y ver la cuestión en cuanto a un apoyo de seguridad. Me dijeron que me hablaban en esta semana para reagendar una cita y decirme qué día me recibe la licenciada que supuestamente conoce ya mi caso. Y me dijeron que trabajó el fin de semana, por eso no se presentó el lunes. ¿Y a ti nadie te avisó? No. De hecho, el documento me llegó el sábado pasado, 2 días antes de la cita. Mínimo, esa atención no voy a estar, reagendamos. Es una burla. Así lo veo. ¿Quisieras ver a la persona que atentó contra tu vida en la cárcel? Tendría que ser. No me alegra, porque no les dio nada a nadie. Pero si hay justicia, tendría que ser, porque para eso están. Y si no pueden, que también me digan. Yo escucho y sabré entender. Y tendré que ver quién me puede ayudar. Lo citan con 2 días de anticipación. ¿Y qué dice esta funcionaria, Ilse Guadalupe García, para no presentarse?
Para ni siquiera avisarle, no tener la decencia de avisarle. Eso dice Juan Pablo Izquierdo. Poco interés, por no decir nulo, que ha mostrado la Fiscalía. Totalmente. A 4 meses de su atentado, Ciro. Y por eso lo dice bien. No hay ningún interés, ni mucho menos prisa de la Fiscalía Capitalina por investigar mi caso. En cambio, Santiago Taboada, el candidato opositor al gobierno de la Ciudad de México, acusó a la misma Fiscalía de la Ciudad de México de actuar con prontitud para supuestamente fabricarle delitos. Ahí no se tardan ni 2 días, dijo Taboada. Pues una vez más, Martí Batres y su cuñado, el fiscal Ulises Lara, trataron de amedrentarme, pero hoy en mi domicilio, con un carro sin balizados, con un carro con placas particulares, pero con policías de la Fiscalía de la Ciudad de México. Quiero decirles que no les tengo miedo, que me parece increíble e indignante que una carpeta de investigación que me quieren fabricar solo se tarde 2 días en integrarse y 2 días en notificarse. Las imágenes a continuación. Mire, ¿le están girando un apercibimiento? Sí. Es de una carpeta de investigación que se inició por el delito de amenaza. Sí. La denunciante reserva sus datos y solamente nos dan... Oiga, pero qué rapidez, ¿no? La inician el lunes y ya, oye, ¿me están apercibiendo? Por amenazas en 2 días van en contra de Santiago Taboada. Hace 4 meses le dispararon al señor Izquierdo y, como vemos, parecería que la misma Fiscalía no solo no tiene prisa, sino se burla de él. Arturo Saldívar, ministro en retiro, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, habló con nosotros en la mañana sobre lo que ayer dijo el presidente López Obrador. El presidente dio a entender que cuando Saldívar era presidente de la Corte, él, el presidente y su gobierno tenían injerencia en las decisiones de jueces y magistrados y lo hacían a través del propio Arturo Saldívar. Hoy hablamos con él. Nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado, para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro. Nunca hubo en mi administración ninguna injerencia indebida en el Poder Judicial Federal. Y lo que siempre digo, ahí están las sentencias. Nunca. Lo que sí hicimos fue esta cuestión de que venían las quejas, se procesaban, pero sí defendimos al Poder Judicial y defendimos siempre las decisiones que realizaban los jueces y juezas, se compartieran o no, estaban dentro de su ámbito de funciones. No he hecho en mi vida profesional y sobre todo como ministro ninguna conducta, no he realizado ninguna conducta contraria a la ética o a la ley. Yo tengo mi conciencia completamente tranquila. Yo defendí la autonomía y la independencia del Poder Judicial, dejé un Poder Judicial fuerte, vigoroso, moderno, independiente y ahora se ha tomado la decisión de defenderlo a través del enfrentamiento, de las descalificaciones del pleito, que creo que no ha abonado nada. Creo que el Poder Judicial Federal hoy está en una situación más delicada que cuando yo era presidente. Yo no estoy en ningún modo descalificando lo que dijo el presidente. Simplemente estoy diciendo que quizás la manera como lo expresó, por no ser experto en la materia y por la información que él tenía, le expresó de esta forma, pero realmente no está diciendo nada distinto. Creo que se refiere a esto, a que había diálogo, a que se atendían las quejas y que había 0 tolerancia a la corrupción. Arturo Saldívar además fue muy duro, criticó a la barra mexicana Colegio de Abogados, dijo que esa barra no tiene ninguna autoridad moral porque siempre ha defendido, así dijo, a la oligarquía y a los intereses de la derecha. Y justamente hoy, en la inauguración del Congreso Nacional de la Barra Mexicana Colegios de Abogados, el ministro Luis María Aguilar dijo esto, pues al parecer en referencia a Arturo Saldívar. Yo siempre he señalado que si una persona que se dice juzgador atiende a intereses ajenos a los de la Constitución o de la ley, será el mandadero de alguien, pero no será realmente un juzgador. Largo aplauso, duro el debate en la Corte, en el
Poder Judicial. Vamos a regresar a ese tema al final del programa. Hoy se registraron los candidatos plurinominales de Morena a diputados y senadores. Desfilaron por el INE todo el día. Ya estaban todas las figuras. Ahí está el papá del Checo Pérez, en fin, Olga Sánchez. Llegó Napoleón Gómez Urrutia. Personajes de Gerardo Fernández Noroña, Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca, y por ahí llegaron también a registrarse como candidatos al Senado los ex aspirantes a la candidatura presidencial, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Los dos están en la lista de senadores, nada más que Adán Augusto quedó en el primer lugar, a Marcelo Ebrard lo mandaron al séptimo. Don Adán. ¿No va a saludar a Marcelo? ¿No va a saludar a Marcelo? ¿Se lo lleven? ¿Adán va a ser el coordinador de los senadores? ¿Adán va a ser el coordinador de los senadores? Eso se va a decidir después. No tengo esa información. Pero no había un pacto, Marcelo. No había un pacto. Ahorita coincidieron en la salida, entrada y no se saludaron. No lo he visto, pero es un buen amigo, es un buen compañero. Y además lo felicito. Es un buen amigo, no lo he visto, y Adán Augusto López también se fue rápido por ahí. ¿Cómo quedaron las listas plurinominales de Morena? A ver, vamos a ver las 10 primeras posiciones. Adán Augusto López va a entrar, Citlali Hernández entrará, Alejandro Esquer, secretario del presidente López Obrador, entrará, Susana Harp entrará, Gerardo Fernández Noroña entrará, luego hay un lugar reservado y ya dependiendo de la votación, veremos si alcanzan a entrar Marcelo Ebrard, Malú Micher, Javier Corral y Giovanna Bañuelos. Y entre los muchos nombres registrados para los diputados, quienes seguramente, con toda seguridad, van a ser diputados federales y por lo mismo van a tener fuero. Ahí va a estar Ricardo Monreal, va a estar Pedro Aces, Cuauhtémoc Blanco, en fin, entre otros. Jorge Álvarez Maínez se registró como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, fue al INE, dijo que a partir del 1 de marzo todo va a cambiar en el país. Si en este país se aplicara la ley, si hubiera legalidad, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial. Han violado cada renglón de la Constitución y de las leyes electorales. Se burlan de que vamos tarde, de que para qué contendemos. La campaña inicia el viernes y en 90 días les vamos a dar la vuelta. En 90 días les vamos a demostrar de qué estamos hechos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantuvo para mañana la fase 1 de contingencia ambiental, esto por los niveles de contaminación que se han registrado. Se activa para mañana también el doble hoy no circula. No pueden circular los automóviles con holograma de verificación 2, los que tienen holograma 1 con terminación de placa de la placa que vemos en pantalla, los que tengan holograma 0 o doble 0 engomado azul y con terminación 9 y 0, además de las otras restricciones que también vemos en pantalla. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque hace unos minutos el Festival Viña del Mar acaba de informar que Peso Pluma no va a cerrar siempre el festival. ¿Cómo? El 1 de marzo como se tenía previsto. Perdió Peso Pluma. Tanto se peleó. ¿Y qué dijeron? Y hoy en un comunicado, sin dar más detalles, dijeron que Peso Pluma les dijo que por razones personales no se iba a poder presentar. Pero hay que recordar que se desató una gran polémica a principios de enero luego de que concejales de la Municipalidad de Viña del Mar y la propia Televisión Nacional de Chile criticaron fuertemente las canciones de Peso Pluma por hacer, así lo dijeron, apología al narcotráfico. No va Peso Pluma. Gracias, Claudia. A ti, Ciro. Buenas noches. Gracias, Claudia. Nadie es perfecto, David.
Ayer fue un día inédito. El padre del análisis superior se equivocó. Ahorita te voy a decir con qué se equivocó y con qué nunca fallé. Y pues sí, como dice David, el INEGI hoy informó que la inflación bajó, no subió, bajó poco, 0.1% durante la primera quincena de febrero, con lo que la tasa anualizada baja a 4.45%. Es menor de la que teníamos hace 15 días anualizada, que era de 4.88%. Y sí, puedes anotarlo, puedes ahí anotar en tu agenda, querido diario, el padre del análisis superior se equivocó ayer. Que yo sé por qué te equivocaste, porque nunca jugaste dominó. No. Ayer habías hecho 2 pronósticos, creo que muy acertados. Te pedí un tercero y lo hubieras hecho en ese paso, porque no he tenido lo que sea. Pero uno no es gallina, y la información que yo tenía era que sí venía alta la información. Es más, la mayoría de los analistas que consulta Citibanamex decían que la inflación iba a subir. Sorprendió la baja en la inflación en la primera quincena porque tuvo que ver con los precios de los productos de consumo. Bajaron durísimo. Lo cierto es que bajó. Bajó. Sí, 0.1, pero bajó. 0.1. Creo que la nota es que no subió más que No, y que regresó al 4.45% la inflación. Bastante bien. Sí, todavía bien. Lejos de la meta, bastante bien. Muy bien. Luego ya podremos especular hacia adelante si va a bajar las tasas Banco de México, no, y cómo le va a hacer. Falta pero casi un mes para eso. La inflación bajó, aunque la inflación de servicios sigue muy elevada. O sea, bajaron los precios volátiles de la economía, la inflación subyacente, que es, por ejemplo, el jitomate bajó 30 y tantos %, que ha subido como 200 en el último año, pero bajó 30 y tantos %. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la sequía? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, la sequía? El precio del maíz, vamos a seguir importando y va a ser cosas así. Con la inversión cada vez mayor en seguridad que tienen que estar haciendo los almacenes, las empresas, los ese es un dato que traía para el remate. Hoy la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dice que el 71% de los asaltos al transporte, que además han crecido exponencialmente, son con violencia, son con una gran violencia. Hoy, por ejemplo, un transportista tiene que tener seguridad para poder que lo aseguren. ¿Cuánto cuesta eso y cómo se transfiere en el precio, primero, la seguridad de las personas y segundo, la formación de precios? Te la perdonamos, te la tomamos como remate. Anótalo en tu diario. No, como remate, bueno, sí, como, ¿sabes qué? La economía creció 3.2%. No es... A ver, pero no perdamos el clásico. Remátala, David. A pesar de que la economía creció 3.2%, no es tampoco para hacer tanta fiesta. El crecimiento promedio anual ese sexenio ha sido menor al 1%, algo que no se veía desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Ya habló Arturo Saldívar. ¿Qué tienen que decir ahora los jueces, los magistrados, los ministros? Volvemos con eso. Preguntamos anoche qué diría Arturo Saldívar después de las declaraciones del presidente López Obrador. Hoy habló y negó categóricamente haber presionado a un juez, magistrado, no se diga ministro, para que votara en el sentido que el gobierno necesitaba o deseaba. Y Saldívar pidió a quienes dudan de su palabra que revisen las sentencias de esos juzgadores supuestamente intimidados por él y los suyos. Él ya habló. ¿Qué dicen ahora los jueces, los magistrados, los ministros que supuestamente fueron presionados? Podemos estar en la antesala de un gran debate muy relevante sobre la relación del Poder Ejecutivo con el Judicial, pero para eso harían falta pruebas y testimonios. Haría falta que los juzgadores tomaran el riesgo de denunciar con pruebas en la mano, porque si no lo hacen, todo terminará en el clásico tú a quién le crees. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.